¿Qué tal? Bienvenidos todos a este cuarto episodio de Sin Pena. Estoy aquí con el padre Andrés y con Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contento aquí, Valeria, sin pena. Eso, eso. Hace tiempo que no nos vemos, les cuento que hemos tenido un par de semanas muy ocupadas y por fin nos hemos vuelto a reunir, por fin estamos grabando este episodio, así que espero que hayan tenido un break de escucharnos porque ahora ya volvimos con todo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper bonito que es nuestra identidad como hijos. Que creo que esto es algo que escuchamos mucho, que nos sabemos de memoria, que nacimos escuchando, eres hijo de Dios, Dios te ama porque eres su hijo, y en verdad casi nos lo sabemos tan de memoria que ni siquiera entramos en lo que en verdad significa, en si es verdad, si no es verdad, si es cliché, y hoy queremos como profundizar un poco en todo esto, bueno, no un poco, un montón, en lo que esto significa. Pero antes de empezar, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho antes en uno de estos episodios. Vamos a empezar con un buen tiempo de oración. No se asusten, no va a ser una hora de oración, no va a ser media hora, va a ser 5 minutos, un poco menos. Em, pero los queremos invitar a que no adelanten esta parte, a que se queden con nosotros para empezar el episodio. Em, claro, de la mano de este Dios Padre que nos va a llevar a entenderlo a Él, a poder entender lo que nos quiere decir en este episodio, que nos dé lo que Él quiere que recibamos. Y creo que no hay mejor forma de empezar a ahondar en ese tema que de su mano. Así que, Padre, cuando quiera. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo los invito a todos a ponernos en la presencia de Dios y muy particularmente ir al desierto. En ese desierto, si quieren, imagínense que estamos en el desierto y que se escucha un gentío y algo está pasando en un río, ahí es un río pequeñito, es el río Jordán. Y con toda esta gente, ay, ¿qué está pasando? Nos acercamos y vemos a alguien que está bautizando y está diciendo, predicando que se arrepientan los pecadores, y nos acercamos a ver quién es, qué es lo que está pasando. Y vemos, nos damos cuenta, si nos fijamos bien, que en la cola de gente hay toda una fila de gente eh, que está esperando para ser bautizada, y nos damos cuenta que está Jesús. Ahí está Jesús, como uno más, sin, sin nada especial, sin que nadie lo reconozca, pero yo sí lo reconozco, tú sí lo reconoces, y de repente Él nos mira, te ve a los ojos y te hace una invitación y te dice, ven, acompáñame. Tú vienes, te metes en el agua, sientes todo el agua en tus pies, en tus piernas, en tus pantalones, sientes, llegas, Jesús te da la mano y tú ves que se va acercando el momento, se va acercando ese momento en que van a llegar a Juan el Bautista y bautizan al que está delante tuyo, y de repente llegas y Juan y Jesús se ven, y esa mirada de impresión tan profunda, tensa, sientes la emoción que está viviendo el corazón de Jesús y la emoción también de Juan el Bautista, que lo ve y le dice, ¿qué haces tú aquí? Quería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, no te preocupes, conviene que así se haga para que se haga justicia divina. Y en eso Jesús te da la mano y dice, vamos. Y los dos, ayudados por Juan, se sumergen, nos sumergimos los dos en el agua, profundamente, completamente abajo del agua. Incluso abajo del agua, estoy totalmente abajo del agua con Jesús, todavía siento que Él me está llevando de la mano, y en eso salimos, Jesús sale primero, me lleva, yo salgo, y cuando salgo algo impresionante pasa, una luz bellísima, impresionante, veo que los cielos se abren, y veo una paloma blanca aleteando sus alas sobre nosotros dos, baja
y con esa luz impresionante. Es un momento especial, un momento sobrenatural. La gente se da cuenta, ve este cielo impresionante que se abre con esta luz maravillosa, bellísima, y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Siente en tu corazón esa alegría, ese orgullo del Padre que te presenta ante todo el mundo, que te reconoce como tu Hijo, con Jesús. Siente el Espíritu Santo que desciende hasta lo más profundo de tu alma, de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo, y te da esa seguridad de gritar: Abba, Padre. Te hace saberte, te da esa certeza de saberte hijo o hija amado del Padre. Padre misericordioso, tú que has querido donarnos el Espíritu Santo, Espíritu de adopción, para hacernos realmente tus hijos. Tú que nos llamas a este proceso de transformación en tu Hijo Jesucristo, de convertirnos cada día más de gracia en gracia, de gloria en gloria, hasta formar la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, mándanos tu Espíritu Santo, llénanos de alegría, llénanos de fuerza, llénanos de convicción interior para crecer cada día en nuestra identidad de hijos, para sabernos amados por ti, Padre, para que nuestras luchas y nuestro dolor tengan sentido en nuestra vida, para llegar a disfrutar un día contigo y con todos los santos de la vida eterna. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué fuerte, qué bonito. Creo que es la primera vez que, como me Que imagino, oramos en la vida. es que rezo, no mentira. Eh, es Mi la primera primera vez. oración. Primero me encanta esta forma de rezar, de imaginarnos la situación, el contexto. Creo que es súper fácil y es una súper herramienta si es que queremos empezar a rezar para ti que nos estás escuchando. Y creo que es la primera vez que me imagino al Padre diciendo esas palabras que le dice a Jesús a mí. O sea, como que es la primera vez que caigo en cuenta de que eso que dice de Cristo lo dice también a cada uno de nosotros personalmente. em, y, y creo que justo es eso lo que decíamos al comienzo, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar, sí, soy hijo de Dios, pero en verdad a veces incluso lo usamos tanto, lo escuchamos tanto que perdemos el significado o nunca nos hemos puesto a pensar qué significa y sobre todo qué implica eso para mí. O sea, qué significa que soy hija de Dios y si me lo creo o no me lo creo. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Así es. Bien, bueno, nada, vamos a empezar directamente, que tenemos ya tantas preguntas y tantas cosas. Yo quisiera empezar diciendo que muchas veces, porque teología del cuerpo tiene que ver con sexualidad. Entonces uno, de repente alguno se está preguntando, ¿qué tiene que ver, hijo de Dios, con todos los temas de sexualidad? Y resulta que tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver. Primero, muchas veces lo que entendemos que la iglesia nos dice de sexualidad, digan ustedes si no, pero muchas veces es todo una serie de reglas que no puedes hacer. No puedes esto, no puedes Sí. esto, no puedes esto, no puedes esto y no puedes lo otro. Después te Mm. dicen, ok, buena suerte, va a vivir tu fe. O sea, ¿quién va? O sea, Que te vaya bien. que te vaya bien. O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer? Claro. Además, sin explicar a veces, culpa de nosotros, la iglesia, yo mismo me pongo, de sin explicar a veces el sentido, ¿no? Profundo de estos nos. Pero
¿qué tal? ¿Cómo te imaginas tú si en vez de no, en vez de todas estas cosas que son no, 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 si la verdadera propuesta de la iglesia es un profundo sí, Mm. es un profundo sí positivo? ¿Qué tal si la pureza, en vez de hacer todas estas restricciones, es una invitación positiva a ser esa persona que tú estás llamado a ser desde siempre? O sea, a vivir esa plenitud de vida a la que Dios te está invitando a vivir. Imagínense, ¿qué tal eso? Pues es que cambia la postura, ¿no? Que al final del día, si me dices no, y o sea, siempre es como no esto, no esto, no esto, entramos de manera como muy humana, como en una defensa o una, y por qué no? Rebeldía. Y exactamente como una rebeldía. Y cuando tengo la contraparte o me estás diciendo, mira, te estoy mostrando estas posibilidades desde el amor, desde una postura de libertad, ¿no? Entonces yo creo que el encuentro va a ser diferente. Al menos ya no tengo esa rebeldía, no tendría por qué rebelarme si lo que tengo ante mí es algo tan gozoso, ¿no? Sí, también Exactamente. creo que Oigan, voy a ir a traer mi cargador, ¿eh? Sigan, ahí voy. no, que iba a decir que este concepto de entender más, o sea, dejar un poco el rechazo de no entiendo por qué la iglesia me pide todas estas cosas o me prohíbe todas estas cosas y me quita incluso como la libertad y no lo entiendo, a ir al fondo de todo esto que la iglesia dice no, en verdad es un gran sí que tiene sentido. ¿No? Y que Ujú. al final te hace mucho más libre, pero a veces no vamos ahí. O sea, nos quedamos como por lo... Es más, nos quedamos con lo que creemos que la iglesia dice no y nunca entendemos por qué dice que no. Ujú. ¿Y a qué nos invita a decir que sí? Exacto. Entonces, Valeria, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Así concretamente. Vamos a hablar de qué es ser hijo de Dios, de cómo al encontrar esa identidad de hijo puede doler un poco y entramos como en un sufrimiento que nos rompe, pero que vale la pena abrazar y que nos lleva a una libertad que ni siquiera nos imaginamos que puede haber al otro lado de ese dolor, poquito que vale la pena. Exacto. Entonces, entender primero eso, que ser hijo de Dios es algo que va al corazón. No se trata de reglas, no se trata de seguir una serie de reglas ni de recetas, sino se trata de transformar el corazón. Y a eso va la teología del cuerpo, a eso va la redención de Cristo, de esa transformación del corazón. Después vamos a entender ese proceso que pasa por el dolor, pero es un proceso que te va llevando a la libertad. Para terminar hablando de ese fruto, de ese proceso que es esa Mm. libertad con la que tú te puedes donar totalmente al otro y entrar en una comunión que te llena, que te hace feliz. Y así entender, ese es el sí grande que está de fondo, esa es esa comunión y esa donación de ti mismo a la que te está invitando Jesucristo nuestro Señor. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el primer punto es eso del corazón. Entonces, Ok, Ujú. es ir al corazón. ir A, al a ver, corazón. hemos hablado en los episodios pasados de el hombre originario, cómo era el hombre antes del pecado, ¿ok? Ahora vamos a hablar de cómo es el hombre ahora después del pecado. Ta, 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 ta. O sea, ya es Horrible. No. Ya más, entramos, ahí nos vamos a entramos en identificar. entramos en el drama real de Ujú. nuestra vida, ¿ok? Porque sí, antes muy bonito, Adán y Eva, y wow, y las experiencias originarias y todo lo demás, ajá, y la realidad de nuestra vida como que no es tanto así, ¿verdad? Entonces, no, Juan Pablo II llama a este periodo en el que estamos nosotros, que es la realidad de nuestra vida, el hombre histórico. Histórico. El hombre histórico es en el periodo en el que vivimos ahora nosotros, que después del pecado experimentamos una lucha interior entre el espíritu y la carne. Y experimentamos esa lucha que nos jala y que nos lleva para acá y nos lleva para allá. Y entonces, bueno, algunos se pasan para este lado, algunos están más, se van para el otro extremo. Y entonces
¿qué es lo que nos viene a dar Cristo? ¿Cuál es el plan? Porque el punto es que no se puede hablar de pecado y de heridas y de estar roto como estamos por el pecado y las heridas, sin hablar también de Cristo y de la redención que Cristo nos vino Exacto. a traer. Y muchas veces, por ejemplo, Adrián y yo en el radio siempre, bueno, pero ¿qué es redención? ¿Qué es eso? Ay, ¿Qué sí. significa? ¿Qué significa redención? Resulta que redención no es algo que, bueno, espera que te mueras para que después vayas al cielo. No, o sea, redención es algo que empieza ya en esta vida. Es decir, ya en esta vida tú empiezas a disfrutar de esa transformación, esos frutos de que Jesús murió por ti y resucitó. O sea, ¿cómo me afecta eso a mí? No, porque, ok, Jesús murió por mí hace 2000 años. No, pero el hecho de que Jesús haya muerto por mí y que me haya dado su Espíritu Santo, me da a mí la posibilidad real hoy de liberarme, Mm. de liberarme de las cosas que me atan, que al final el pecado es eso, es algo que me ata. El pecado no me hace libre, me hace más esclavo, y la redención me da esa posibilidad de liberarme desde dentro para vivir en libertad. Y eso es un proceso que, hay que decirlo claro de una vez, no se llega totalmente a una perfecta redención, sanación en esta vida. Ese proceso termina en el cielo, pero sí que puede comenzar en esta vida y que sí se puede progresar muchísimo y llegar a un grandísimo grado de libertad interior, de felicidad ya en esta vida. Y Bueno, no sé, padre, ajá. a ver, yo digo que para poder, primero tenemos que entender que al final del día ese es el llamado. No, porque luego de pronto si me quedo nada más en el hombre histórico, el que ya pecó, el que está, ¿no? Que a través del cuerpo puede vivir el pecados o lo que sea, pero cuando yo sé que Dios me ha redimido y yo sé que en esta vida yo puedo trabajar o aceptarme como esa criatura amada que está llamada a la libertad y experimentar la felicidad, entonces me da la certeza de saber que lo que yo haga en este hombre histórico lo puedo vivir desde aquí, obviamente con la mirada trascendente de hacia dónde voy a llegar, ¿no? Pero entonces como que la redención, si yo la asumo, por eso yo digo, padre, ¿y qué es redención? Porque no es tan fácil comprenderla. Y me decía el padre, no te preocupes, porque se lo he preguntado como 4 veces y me dice, no te preocupes, porque siempre habrá más que indagar de la redención. O sea, no es como que algo que diga, ya entendí perfecto, ¿no? Entiendes una parte y luego probablemente entiendas otra y vas armando las piezas. Pero sí se me hace muy importante que entendamos cómo estamos redimidos para que tengamos esa invitación y esa convicción real de que en esta vida, nuestro día, en el aquí y en el ahora, podemos hacer cambios muy buenos y profundos en nuestro ser. 100%. Es más, ahorita yo estaba pensando que más bien la redención se une con el tema de ser hijo de Dios, porque la redención es justamente esa certeza, esa convicción que no es solamente intelectual, sino que es una gracia. O sea, el Espíritu Santo un regalo, el Espíritu Santo te lo da, una experiencia. Es una gracia de tú saberte amado incondicionalmente. Incondicionalmente. Hagas lo que hagas. Y esto a veces uno como que, no, pero si haces esto no te va a amar Dios. Sí, Dios no puede otra No cosa No amarte. puede no amarte. que amarte. Exacto. No puede no amarte porque Él es amor. Entonces Ajá. dejaría de ser Dios si no te ama. O sea, no habría en Él, o sea, en Él su constitución es amor, ¿no? Entonces no podría no ser Dios contigo. Uh-huh. Y ese es el amor del Padre. Ahí es donde tú te sientes, ese es el amor del Padre Dios, que como Valeria estábamos hablando antes, que a veces viene como distorsionado por nuestras experiencias humanas, porque pues nuestros padres son humanos y nadie es perfecto. Entonces, entonces a veces esa experiencia del amor de Dios, que siempre viene marcada un poquito con nuestra experiencia familiar de padres, o sea, no se transmite perfectamente porque Dios es perfecto, o sea, porque Dios siempre va más allá de todos los hombres, ¿no? Entonces, hay que trabajar en entenderse como hijo amado, entenderse como alguien valioso, y justo como alguien y no como algo, porque en lo contrario del amor, a veces la gente piensa que es el odio, y no, lo contrario del amor es el uso, Ok. Que ahí usar, entra, ahí usar entra a el alguien. ser objeto, ¿no?
el percibirnos como Exacto, objeto y no como sujetos. exactamente. Entonces, un poco como, o sea, entendiendo que somos pecadores, pero ponemos esta palabra redimidos al costado, somos pecadores redimidos, ¿cómo afecta eso en el sabernos hijos? O sea, porque claro, el ser redimidos, como estamos hablando, significa que alguien vino a salvarnos, ¿no? Nos dio esa redención que fue también un regalo, que fue una gracia em, por amor. O sea, tampoco porque lo merecimos de una forma, tampoco porque nos la ganamos, porque trabajamos un montón para merecer esa redención. Fue porque el que nos ama no se cansaba de amar, nos quiere con él para siempre y viene y gratuitamente nos llama a estar con él. Entonces, es como esa redención se amarra con nuestra identidad de ser hijos. Sí, exactamente. O sea, uno no sabe cuánto vale hasta que no ves el precio que Cristo pagó por ti. Cuando tú empiezas a ver lo que San Pedro dice, fueron comprados no con oro ni con plata, sino a gran precio, fueron comprados con la sangre de Cristo. Yo, por ejemplo, ahorita en Internet, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay una cosa que está haciendo la gente que a mí me parece que no tiene sentido, que es que preguntan, ¿cuánto vale esta persona? Y están Ujú, hablando de dinero. ujú. No, esta persona vale tantos millones, porque fulano es famoso, vale X billones de dólares. Mm, Yo digo, no, qué claro. triste, porque es que esa persona vale infinitamente más que todo el dinero del mundo. Vale la sangre de Jesucristo. Y hay que entender que cuando tú te valoras por el dinero que tienes, estás cayendo en una grandísima mentira. Cuando tú te valoras también por tus apariencias externas, estás cayendo en una grandísima mentira. Cuando tú te valoras solo por el poder que tienes, estás cayendo en una grandísima mentira. Son las mentiras en las que el demonio nos ataca nuestra identidad, porque el valor que tú tienes viene del hecho de que eres hijo de Dios, Y hijo ahí o hace, hija de Dios. padre, ahí hace toda la diferencia, ¿no? Porque al final del día, si yo me asumo amada y si yo me asumo creada desde el amor, aún a pesar de todas las situaciones, o no encajar ni en la economía que te hace creer que eres más valioso, ni en el físico, lo que sea, eh, creo que voy por la vida con esa certeza y esa seguridad y me da un panorama completamente diferente de cómo me percibo y cómo yo me dono a la gente, ¿no? Si yo me Ujú, percibo desde la carencia, desde es que no, no, entonces al final del día yo también me hago chiquito, aunque ante ojos de los ojos de Dios siempre seré maravilloso y grande, pero me hago chiquito y de esa misma manera creo que tengo esa capacidad de donarme al otro. Entonces también creo que no nada más influye en cómo me perciba, sino también en cómo me encuentro con el otro. Si desde la certeza de ser amado y de que yo lo que vengo a dar es amor, porque yo estoy hecho de amor y soy valioso, o desde esa carencia de decir, ay, no, es que pues no, no, yo no, o sea, en chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo las implicaciones llegan a las implicaciones divinas o las percepciones divinas o las certezas divinas, cómo al final del día se aterrizan en las partes tan humanas y tan esenciales del día a día, ¿no? ujú. Pero también pensaba un poco de no solamente esta incapacidad de, claro, de donarnos y de entregarnos a la altura de lo que somos, sino Ujú. como que ese primer mendigar, porque todo el tiempo estamos como mendigando y buscando y raspando amor, identidad, seguridad, estabilidad en cosas que pasan, que no son completamente nuestras, que están afuera de nosotros, que no dependen de nosotros. Y incluso, o sea, el fondo, que es la forma en que somos amados y la forma en que estamos llamados a amar, o el amor que sí, que merecemos, como que también lo terminamos mendigando. Y justo con el padre hablábamos antes de empezar a grabar.
de esa figura de el mendigo Que hablaron mucho antes de empezar que a hubiéramos grabar. grabado. Si Adriana em, nos dijo, lo hubieran grabado, que Y la dije, próxima lo ya, o sea, grabamos. ya estaba el se podcast. terminó el podcast y no lo grabaron. Vamos a tratar de acordarnos de todo lo que dijimos, pero, o sea, justo esta imagen de el mendigo que vive como mendigo, que no sabe que es hijo de un rey, que es un rey que lo tiene todo, que lo puede todo, pero sobre todo que lo ama y lo busca y lo espera con, sí, o sea, con amor perfecto y que no se cansa, pero el mendigo está en la calle comiendo como mendigo, pasando soledad como mendigo, y sufriendo sin, o sea, solamente porque no se sabe o porque no se acuerda que es hijo de este rey, ¿no? Entonces, y qué es lo que nos pasa y lo que hace falta simplemente es, como decía el padre, no hay, o sea, no es que tengas que hacer una serie de cosas simplemente es recordar que eres hijo del rey, volver a casa y empezar a vivir como lo que eres, Ujú. ¿no? Exacto, pero eso que suena tan simple, sabemos que no No, es tan simple. no, nada. Y ese es el punto también que hablábamos antes, es que justamente te lo puedes saber de teoría, ajá, pero en la vida real, o ¿Cómo sea, le hago? ajá, porque una cosa es, hacemos y digo, okay, pero, o Ujú, sea, no, en la vida real, cuando yo tengo que pagar deudas, cuando yo estoy buscando trabajo, cuando estás pasando por una ruptura, estás pasando por un proceso, cuando no encuentras a la persona que es, o sea, ahí, en ese, ¿cómo es? ¿Cómo? Ya, oye, Valeria se puso el Ya saco. se puso personal esto, se puso. La Bueno, risa. medio aquí todo calor. el mundo estamos en un. Ay, ay, ay. Aquí todo el mundo, Valeria, aquí todo el mundo está en el proceso, no te preocupes. De búsqueda. Exacto. Aquí Diferentes todo el mundo está cosas. en. Entonces, ¿qué pasa? Hay una imagen que a mí me gusta mucho que expresa esta realidad de la vida. Y esta idea de que somos incondicionalmente amados por Dios. Yo creo que una de los pasajes del Evangelio donde viene más ilustradas de una manera más clara, más emotiva y más que te llega al corazón, porque se trata de que te llegue al corazón, no de entenderlo con la mente, sino de que lo entiendas con el corazón y ya lo vivas desde esa libertad, es la parábola del hijo pródigo. Ay, sí. Y la parábola del hijo pródigo que, o sea, indudablemente siempre esa parábola llega, o sea, llega al Ujú, corazón. Y, hay una pintura que es la pintura de Rembrandt del regreso del hijo pródigo, que es muy especial, es una pintura también cargada de emotividad, que toca esas fibras profundas del corazón, y hay un autor que es Henry Nouwen, que es un padre, creo que él fue holandés, que escribió un libro sobre esta pintura que a Adriana le gusta mucho, ¿verdad, Adriana? Sí, me gusta mucho porque es un libro que te llena de reflexiones y generalmente, bueno, a mí me pasaba antes de leer el libro, lo leí hace algunos años, ¿no? Pero como siempre se dice, en cada etapa de la vida, si vuelves a leer el mismo libro, seguramente te va a llevar a diferentes reflexiones. Y a mí me impactó mucho la postura del hijo mayor. Me sentí de pronto, Ah, o sea, a veces como que es muy común de que no, el hijo pródigo, no, pues sí, cuántas veces yo la he regado y quiero regresar al padre, pero cuando también te ves desde otro ángulo, también me resultó bastante interesante. Pero sí, padre, sí me gusta mucho ese libro. porque yo me estoy dando cuenta que el hijo menor y el hijo mayor son dos partes del proceso. Ujú, Ahorita que estuve un poco reflexionando, investigando más para el episodio de hoy, me di cuenta que es que asumir tu identidad, o sea, cuando tú asumes tu verdadera identidad como hijo de Dios, y quizás la palabra, en inglés hay una palabra que es claim, como reclamar tu verdadera identidad de hijo de Dios, o sea, eh, que Dios, o sea, tú la tienes, y por el bautismo somos hijos de Dios, pero la tienes que reclamar, o sea, ujú. tienes que sacarte las mentiras, tienes que luchar por reclamar lo que Cristo ganó para ti y por lo tanto te pertenece, que esa es la redención, pero tú también tienes que luchar por eso, tienes que colaborar y sacarte las mentiras que te dice el mundo o que te vienen de otras heridas, que te dicen, no, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres
algo malo, o, por ejemplo, o de un error te identifican ya para toda la vida, tú eres esto, o de un deseo que todavía no está ordenado, te identifican ya para toda la vida, tú eres esto. Todas esas son mentiras. Tu identidad más profunda no es lo que te diga el mundo, lo que te diga la gente, es la que te da Dios, que te dice, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco, en quien yo me complazco. Y es esa mirada del Padre. Entonces, claro, pero a veces nos perdemos y tenemos que regresar. Entonces yo quiero leer la parábola, que dejar que nos llegue al corazón. Si quieren llorar, lloren. Las emociones, déjenlas que salgan. Aquí vamos a reírnos, vamos a llorar, vamos a vivir lo que tengamos que vivir en este podcast. Así que, ¿listos? Listos. Ahí Dale. les va. Jesús contó esto también. Atención, contexto, estaba Jesús cenando con fariseos y no, con cobradores de impuestos y con cobradores de impuestos y prostitutas, ¿no? Con pecadores, exacto. Ese era el contexto. Ahí Contexto. estaba Jesús. Perfecto. Así que todo el mundo aquí que se sienta cómodo porque Jesús viene a nosotros, cualquiera que sea nuestra condición. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos. Y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando yo ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Paréntesis, los judíos no comían, para los judíos el cerdo era un animal impuro. Imagínense lo bajo que llegó, que él siendo judío se va a cuidar cerdos, que era un animal impuro para ellos. Pero bueno, ahí se fue porque era la necesidad. Cierro paréntesis. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que tu hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar.
Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Valeria, en ese cuadro de Rembrandt, que ahorita no lo estamos viendo, pero me imagino que después vas a editar Pero lo video para están viendo ustedes. lo están Lo ama, viendo ustedes. ujú. Miren cómo hay, primero Rembrandt juega con la luz y la sombra, miren cómo eh, hay una luz en ese encuentro del padre que vuelve al hijo. Y miren cómo el hijo que está volviendo, o sea, todavía no tiene la ropa nueva ni nada, vuelve sucio, vuelve cochino, vuelve con unos trapos, con la ropa desgarrada, vuelve con los pies llenos de heridas, porque ni sandalias traía, de caminar por la tierra, de meterse en tantos lugares. Eh, y a veces nosotros nos metemos en lugares que no nos deberíamos meter y también andamos por caminos en los que nunca nos hemos debido haber metido y a veces nos podemos identificar con ese hijo menor que llega sucio, que llega maloliente. Así llegó el hijo menor que se siente indigno de regresar y dijo, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Eh, pero hay un detalle que yo quiero que se fijen, que es que ese hijo, aunque ya no tenía la ropa con la que se fue, ya no tenía sandalias, ya no tenía nada, pero hay algo que no dejó, hay algo que sí tenía, y es la daga. Tiene una daga, que es una daga como una espada pequeña. Esa daga es un símbolo, solo las personas libres tenían permitido llevar una daga. Los esclavos no tenían permitido llevar daga. Esa daga es el símbolo de que él es hijo. Esa daga que le dio su padre es el recuerdo de que en el fondo, por más que había estado por lugares que nunca se debió haber metido, por más que había hecho cosas que nunca debió haber hecho, en el fondo él sabía en lo profundo de su corazón que él es hijo. Es decir, en el fondo él sabía que su padre, pase lo que pase, lo ama. Su padre celestial, que es Dios, pase lo que pase, te metas donde te metas, hayas hecho lo que hayas hecho, sea lo que sea. En el fondo, tú sabes que tu padre te ama y que tú eres su hijo y que tú tienes esa libertad, todavía tienes esa libertad de volver al Padre. Aunque a veces nuestra libertad esté un poco condicionada, aunque a veces nuestra libertad esté un poco herida porque los patrones de las cosas que hayamos hecho a veces nos condicionan un poco, ¿verdad? Nos cuesta salir. Pero tú sabes en el fondo que tú sigues siendo libre, que tú hay un lugar en el fondo de tu alma, en el fondo de tu corazón, en el que tú todavía tienes una opción. Tienes esa opción de volver al Padre, tienes esa opción. Puedes todavía tomar esa decisión, aunque estés maloliente, aunque estés cochino, aunque tengas los trapos rotos, aunque estés herido, aunque te duelan los pies de los lugares que te hayas metido, Aunque hayas aunque malgastado todo lo que el padre te dio. siempre puedes volver al Padre y el Padre te va a recibir con un abrazo. No lo dejó ni terminar, tenía todo un discurso preparado, Padre, traigan el becerro más grande, le dio un abrazo, no lo dejó ni terminar. Es demasiado emotivo este encuentro.
Lo que está pensando también es como nosotros muchas veces estamos, o sea, claro, sabemos que somos hijos, pero en verdad también tenemos ese miedo como tuvo el hijo pródigo, que es como, bueno, voy a volver a mi padre, no me importa si no me habla nunca más, si me trata como esclavo, em, pero voy a estar mejor que donde estoy ahora, ¿no? O sea, pensamos como que volvemos a él o tenemos, o estamos pensando en volver a él, pero tenemos esa reserva de que no nos va a recibir como padre, o sea, que nos va a recibir como, o sea, bueno, me fallaste y que nos va a rechazar o nos va a querer menos, pero en verdad cuando volvemos no nos esperamos esa, o sea, la reacción, la bienvenida del padre es absolutamente fuera de nuestras expectativas, o sea, él siempre nos va a recibir con un amor que ni siquiera pensamos que podíamos esperar. Yo quería, Sobrepasa. Ajá, dígame, Anabel. sobrepasa, no, yo quería decir que haciendo como esta reflexión del corazón, ¿no? Que en el corazón todo lo que se anidan miedos, sueños, anhelos, inseguridades. Y volver al corazón para escucharlos es como volver a introspección, escucharlo, tener la capacidad de reconocer aquello que habita en mi corazón, ¿no? Y intentar, o como decía el padre, es un tema de decisión, o sea, es yo quiero liberarme, yo quiero limpiarme, yo quiero regresar al camino que perdí, y volviendo al hijo pródigo es, para que él regresara al padre es porque se dio cuenta primero de lo que él estaba viviendo y también ese anhelo de volver a la casa, ¿no? Aún que se sentía indigno, no merecedor, con la imagen, yo la tengo aquí, aquí tengo el libro, ¿no? La cara del hijo está agachada, está pegando, ¿no? Las vestiduras del padre. Y a mí me llamó mucho la atención que cuando en este libro hace la narrativa de las manos del padre que abrazan al hijo, el Rembrandt hizo una mano masculina y una mano femenina. Y eso da, la explicación que nos da el libro es que son la figura paterna y materna, o sea, cómo te abraza desde todo, desde toda su inmensidad, para decirte, aquí estoy yo, no, no, sobran palabras, sobran, no hay nada, o sea, todo se desvanece. Entonces, pensando en nosotros es, si yo me doy cuenta en este día, ¿no? Hoy, en este momento, que me siento herida, me siento que tengo miedos, que tengo muchas situaciones complicadas en este corazón, que anida en mi corazón. Entonces, hacer conciencia de esto es ahora sí que tengo, lo que sigue es la acción, ¿no? Tengo esta conciencia, es que sigue, volver al Padre. O sea, es la invitación, es vuelve al Padre. Si vamos perdidos en la vida, si no vamos contactando con lo que sentimos, no va a haber manera de regreso. No es porque Él no esté con los brazos abiertos esperándonos, es que nosotros no hemos emprendido el viaje de vuelta. Y me parece importante que para poder ser el hijo pródigo y poder experimentar ese amor de regocijo, aún a pesar de todo, hay que ponernos de pie y hay que caminar al Padre. 100%. Me parece muy atinado, muy al punto de lo que está diciendo Adriana, porque fíjate que el hijo vuelve al padre por necesidad. O Ujú. sea, el hijo vuelve porque no tenía ni qué comer. Y, y piensa, bueno, aunque los trabajadores en casa de mi padre comen, o sea, Mejor, tienen abundante comida, o sea, sí, no era un tema la comida y este estaba pasando hambre. Entonces, a veces tenemos que tocar fondo para uf, tomar sí, esa decisión de querer sí. cambiar. Y por eso dice Romanos 8:28 que todo ayuda para el bien de los que aman a Dios. Y San Agustín comentando dice, Mm. hasta el pecado. Es bárbaro esto. Es decir, Dios no desperdicia nada en tu vida, Nada. ni siquiera tus errores, ni siquiera tus pecados. Cuando tú vuelves, hasta eso se vuelven parte de la experiencia de tu viaje a Dios, de tu viaje, se vuelve riqueza. Donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia. Ujú. Entonces, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés, eh, es esa convicción de que el Padre te ama incondicionalmente. Y la verdad,
bueno, yo lo he experimentado en mi vida, yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado y a veces necesitamos ese testimonio de alguien que nos diga, no, es que el Padre te va a recibir, te va a amar. El Papa Francisco decía, la misericordia es el atributo más grande de Dios. No, lo perdona todo. Decía, perdona todo. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dios nunca se cansa de perdonar. Para que de repente con estos testimonios, con esta sí, con este consejo de la gente que lo ha experimentado, de repente es lo que tú necesitas para tomar esa decisión de ponerte de pie, de decir, voy a ir a casa de mi padre, aunque no me sienta digno, pero me voy a poner de pie y voy a caminar porque todavía tienes esa libertad. Y si estás escuchando este podcast, yo creo que de alguna manera estás buscando, de alguna manera tienes esa esperanza y nosotros que sí te decimos, ánimo, o sea, sí se puede, a tomar esa decisión, a salir a caminar y esa decisión de salir a caminar y de llegar al encuentro con el Padre no es el final, sino es el inicio de un proceso. Y justo eso quería ir, porque claro, nosotros, o sea, en ese hijo pródigo que vuelve al padre, se encuentra con él, el padre lo recibe, lo abraza y ya, volvió a la casa y listo, ya está todo bien, estamos súper bien, ya está. O sea, mi vida cambió de un día para otro, se arregló todo, yo estoy súper feliz, no tengo que pasar por nada más. ¿Qué implica ese regreso al padre también? No, tienes súper buen punto porque sabemos que no es así. Entonces sabemos que ese hijo pródigo lo abrazaron, le hicieron la fiesta, hicieron el cordero, pero después de la fiesta, bueno, a recoger los platos y a recoger Se lo- lo- emborrachó. A bañarse. la- a pasar la borrachera y después Sí. que ya, y el hijo grande después ya se reconcilió y ya entró y ya se dieron un abrazo, pero no, ahorita vamos a hablar el tema, o sea, te gastaste todo tu dinero y vamos a ver cómo, ¿Qué no, hiciste con el no, dinero? no en plan de reprochar, porque ya eso no, pero en plan de que este hijo tiene heridas y estas Claro, heridas tienen que sanar, o sea, tienen que sanar, entonces tienen que sanar en la casa del padre. Es en la casa del Padre donde empiezan a sanar estas heridas y ese es el proceso nuestro una vez que volvemos al Padre. De Y repente a porque, veces tocamos fondo, ajá. no, me imagino que el hijo en algún momento se va a sentar a hablar con el padre de lo que pasó mientras el padre no estaba, ¿no? O sea, esto fue lo que viví, así me sentí. O sea, tiene que haber esa conversación que implica que uno recuerde y que vaya como al fondo para, sí, para sanar. O sea, de lo que hizo. Y algo muy importante, ¿no? Que ahorita lo dijo el padre Andrés. El hijo va a sanar con el padre. O sea, al final del día, la sanación, ahí es el encuentro. Ahí es el encuentro, pero ahí es el inicio. Bueno, el inicio creo yo que es desde el momento en que se puso de pie y se fue camino a la casa del Exacto, padre. Pero exacto. ahí tiene como ese encuentro, ¿no? De acogida, de amor, de misericordia. Y el camino de sanación no es de ya, ya se sanó, no, ya llegó y ya se sanó, no. O sea, es un proceso. Es un proceso para el hijo y para nosotros siendo hijos, ¿no? O sea, es un proceso constante, pero ¿dónde vamos a sanar? En los brazos del padre o en la casa del padre. Ay, eso me encantó, porque luego queremos sanar fuera de. Y siempre y ahí es cuando vivimos en fragmentación, ¿no? Que hablábamos el otro Ujú. día. Pues, quiero sanar fuera de, sí es válido sanar fuera de, pero no vas a sanar completamente. Entonces hay una sensación de algo me falta, hay algo que siento que no, o sea, y ese hueco, pues se llama la casa del padre. Pero esto es muy interesante porque, Adriana, ¿por qué crees que a veces queremos sanar fuera de la casa del Padre? ¿Por qué crees tú? Yo creo, digo, y lo digo así desde mi experiencia, yo creo que es porque no conocemos al padre o porque no sabemos que somos hijos del padre. No nos experimentamos como hijos del padre con todo lo que conlleva ser hijo del padre, creo Ujú. yo. Yo creo que, o sea, sí, muchas veces eso, pero muchas veces también es el darse cuenta de que ese regresar a la casa del Ujú. Padre, aunque el Padre te abrace y haga una fiesta, es doloroso. Es decir, Sí, tú estás llegando sabiendo que, o sea, metiste la pata, o sea, le hiciste, la o sea, regaste. la regaste en mexicano, así es. Estás llegando con eso o sea, se necesita humildad, es difícil, no Sí, es fácil, es doloroso. Te duele, o sea, te duele el orgullo y te das cuenta que hiciste sufrir a tu padre y a tu hermano.
Mm. Entonces, eso es un dolor. Entonces, sí, es verdad, qué bonito el abrazo, pero mientras te está abrazando y mientras te todo el amor, es que recibir el amor a veces es doloroso. Ese es el punto. Uf. Recibir el amor de Dios duele. Y por eso a veces no queremos sanar antes y llegar sanitos y decir, no, pues mira, yo di la pata, pero ya lo arreglé, ya todo está bien. No pasa Y nada. decir, no pasó nada. Y resulta que no es así. ¿Pero por qué Entonces, duele? ¿Porque me doy cuenta que fallé? yo creo que duele porque tú experimentas una contradicción. Es decir, experimentas en ti mismo que mereces ser tratado como un trabajador, ¿verdad? Ujú. Que no merece ser llamado hijo, pero que al mismo tiempo te están tratando como hijo. Entonces, a la lógica humana eso no le cuadra. Y como estamos, la lógica humana es diferente, la lógica divina es diferente a la nuestra, y eso rompe nuestros esquemas humanos, eso Ujú. nos duele. O sea, nos duele porque experimentamos la contradicción de estar sucios, de estar cochinos, de estar malolientes, de estar heridos y de al mismo tiempo ser abrazado por el Padre que te ama. Es como que yo esto no me lo merezco, pero obviamente no te lo mereces, pero de eso se trata el amor incondicional de Dios, que no te ama porque te lo mereces, te ama porque Él es Dios y es tu Padre y tú eres su hijo y tú eres su hijo y por eso te ama y más nada. Y no es porque hayas hecho algo bueno, ni porque hayas hecho algo malo, ni porque no lo hayas hecho, ni porque trabajaste, ni porque lo vendiste. Te ama porque eres su hijo. Punto. Duele. Duele porque te sabes que, primero te sabes que la regaste. Segundo, te sabes que te va a hacer un proceso de conversión porque no te puedes quedar así sucio y Sí. cochino. O sea, sabes que ahorita te vas a tener que poner a trabajar y no por obligación, sino porque ahorita sentiste el dolor del corazón de tu padre. Es que empezaste a conectar con tu padre por primera vez quizás en tu vida. O sea, quizás antes trabajabas, pero era las reglas, qué fastidio, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, ¿verdad? Un poco como las reglas de la sexualidad a veces. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, porque eres católico y no puedes. Y llega un momento que mucha gente, pues lo que pasa es que se revela, porque ¿quién va a querer vivir en una vida de que no puedes hacer nada? Pues olvídate. ¿Y qué pasa? Que cuando tocas fondo y te das cuenta que por el otro lado no era el camino, te cuesta volver, pero empiezas a entender cuando vuelves que el padre nunca quiso limitarte la vida. Y empiezas a entender que, o sea, empiezas por primera vez a conectar con el corazón de tu padre, que realmente sentí una alegría inmensa por ti, tú no te dabas cuenta, o sea, que realmente disfrutaba estar contigo en tu casa y tú no te dabas cuenta, tú estabas enfocado en lo que no podías hacer, pero Ujú. es parte del proceso, ¿me explico? Y también creo que está ese dolor, si queremos llamarlo dolor, de que permanecer en la casa del padre te va a implicar a ti renunciar y dejar de hacer cosas que de repente por ahí como que también te van jalando la memoria, dices, o incluso como, sí, o sea, esa sensibilidad que tenemos a los sentidos, a ese placer inmediato, y entonces estar en la casa del padre también de alguna forma te implica un esfuerzo de decir que sí a ese permanecer con él, que implica justo decir que no a otras cosas que tú sabes, porque ya viviste esa vida y volviste al Padre, que no es bueno, pero que a veces cuando estás súper cómodo en tu cama, en la casa de tu padre y tienes ya comida, trabajo, empiezas a pensar, pucha, qué bien me la pasé en ese momento. Y si me salgo una noche ¿Y nomás qué pasa si me escapo? ¿Y y qué luego pasa? regreso. Exacto, exacto, exacto. Y qué No, y fácil. cuando se cuenta el hijo mayor, ahí sí se va a armar. Sí, no, no, no. Y eso implica también un dolor, que es ese dolor de, o sea, de decirnos que no a nosotros mismos, yo pienso. Claro, no, 100%, porque si somos sinceros, de eso se trata el hombre histórico, de que sentimos esa contradicción, que queremos algo y no lo queremos. Y San Pablo decía, hago lo que no quiero y quiero lo que no hago. O sea,
y porque sentimos esa contradicción interna y nos... eh, es una tensión constante, pero esa tensión no hay que entenderla como algo negativo. Esa tensión es la que nos lleva adelante en este proceso. Entonces yo quería hablar de eso. Cuando la tensión viene del Espíritu Santo, en otras palabras, el hijo menor, cuando se va, no sentía ninguna tensión de nada. O sea, él se va a despilfarrar su dinero con sea, prostitutas, con borracheras, con todo. Él no sentía nada. Es más, literalmente no sentía nada cuando estaba borracho. Pero lo empezamos a sentir cuando empezamos a despertar, cuando uf, regresamos a la casa del Padre, Claro. empezamos a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente a veces no queremos sentir esa tensión y nos vamos por eh, escapes, por vicios, por cosas para no sentir. Pero si entendemos que la tensión, el dolor, la tensión, es lo que nos va a llevar a la libertad. O sea, si en vez de ver la tensión como ese dolor que no tiene sentido, pero sino que lo empezamos a ver como el motor que me va a llevar a mí a crecer en una vida de amor verdadero, de purificación, que me va a permitir llegar a la felicidad de una donación sincera, de una donación pura, de una comunión que nace de un amor que es donación y que es un proceso que tarda, que es doloroso, pero que produce sus frutos bellísimos. Si yo entiendo esa tensión como ese motor que me lleva adelante en este proceso, entonces la puedo asumir con confianza, la puedo asumir con esperanza, la puedo asumir con esperanza. Entonces, yo quería hablar de este proceso, que es un poco el segundo punto que ya estamos hablando desde hace tiempo, que es el dolor, ¿verdad? Eh, que es un proceso que el primer paso es el miedo. Es decir, yo me voy, vamos a decir, y el miedo se puede enfocar de diferentes maneras. Desde un punto de vista religioso, bueno, miedo Ujú. al infierno, miedo a condenarme, Sí. miedo a que, sí, porque el infierno es real, es una posibilidad real. Entonces eso puede ser que, ok, yo no hago las cosas porque no me quiero ir al infierno. Eso, bueno, eso es muy al inicio del proceso, pero escalón no es, uno, sí. sí, escalón uno, pero no estamos llamados a quedarnos ahí para nada. O miedo a que no viva mi vida. O sea, por ejemplo, el hijo pródigo, el hijo menor, que vivía en la casa, pero hay el trabajo, no, yo quiero vivir la vida, yo quiero disfrutar, yo no quiero quedarme aquí, perderme las cosas buenas de la vida. Exacto. Así razonaba, ¿verdad? Sí. Vámonos, no importa si haces una locura, no importa si después ya vas a ver, vámonos a hacer lo que sea. Bueno, pues por miedo pues, se llegó hasta que tocó fondo y se dio cuenta que estaba literalmente en la calle, o sea, literalmente en la calle. Y fue cuando él siente que, o sea, que la verdad, siente ese vacío, la rego no tiene ni qué comer, que él empieza a salir de ese, ok, miedo a quedarme con hambre, o sea, ok, Sí. entonces, miedo. Ese es el paso uno. El paso dos es que yo empiezo a querer ganarme la vida, querer ganarme ese amor de Dios. Entonces, por ejemplo, paso dos, voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, bueno, no merezco ser llamado hijo tuyo, pero por lo menos trátame como uno de tus trabajadores. Voy a trabajar yo para ganarme la comida. En otras palabras, me voy a portar bien porque yo portándome bien ahora me merezco lo que me toca, ¿no? Es como el que decir, bueno, voy a empezar a cumplir los mandamientos, Dios, pero para que tú veas que si yo los cumplo, Yo soy ahora tú me das bueno. lo que, Ujú. sí, para que tú, ajá, entonces Ujú. ahora soy bueno. Y todavía, eso todavía, bueno, es un poquito mejor que puro miedo, Nivel pero 2. es nivel 2, pero Muy el bien. nivel, como un juez, pero en Ahí el nivel vamos. 2 fíjense que ahí vamos, pero nivel uno y nivel 2 los dos están en mentalidad de esclavo. Ok. Están en mentalidad de esclavo porque al final el esclavo no es dueño. El esclavo, cuando el patrón no lo quiera más, lo despide y se va. O Sí. sea, el esclavo no pertenece a la casa. El esclavo no vive ahí para Sobrevive. siempre. Sí, el esclavo prácticamente sobrevive
y que es más nivel uno, y nivel 2 es como que salir de la sobrevivencia, yo me gano mi propia vida, independencia total. Nivel 2, Adriana, es el hijo mayor. Ok. El hijo mayor que le dice al papá, o sea, yo he trabajado aquí todos los días, Mm. todo esto, y tú no me has dado ni un cabrito para mis amigos. Ujú. Y le dolía, y le dolía. Me suena como los norteños de México, un cabrito asado como Un Monterrey, ¿no? cabrito. Ya se Pero, antojó a Valeria que ajá, tiene hambre. sí. Pero me explico, ese es nivel 2. Ese es nivel 2. O sea, estamos como que yo me voy a ganar mi propia. Y al nivel religioso pasa mucho. Yo me voy a portar bien porque portándome bien, yo me gano el cielo. Es que no es así. No es así. No estás recibiendo, no te estás dejando regalar por Dios. Y hay un paso, que es ese paso crítico de nivel 2 a nivel 3. Ujú. Nivel 3 es donde yo empiezo a entender, porque entro en mí mismo. Fíjense, las motivaciones nivel uno y nivel 2 vienen de afuera. Ok. No me quiero quedar con hambre y el otro, yo merezco mi paga. Nivel 3 empiezas a entender quién eres. Empiezas a entender que tú eres hijo. Empiezas a entender que así tú no trabajes, te van a dar comida en tu casa porque es tu casa. Obviamente, eso no significa que no hay que trabajar. Pero, pero, Nivel pero 3 con paréntesis. bueno, Para que porque no, no, para es que se que hay entienda. 4 niveles, no hemos Renuncio llegado, mañana. no hemos, después me echen la culpa. No, pero queremos llegar al nivel 4, pero el nivel 3 es donde Ajá. tú empiezas a sentir tu valor como hijo, tu dignidad, o sea, te empiezas a valorar a ti mismo. Y ya tu identidad no depende tanto de lo que piensan los demás. Ah, es que los demás miren que trabajo, entonces sí me valoran porque trabajo. Estás en nivel 2. Ah, es que, ¿cómo es? Es que, bueno, nivel uno es que no me quiero quedar pasando hambre, bueno, o nivel uno, no quiero pasarme en mi casa, qué aburrido toda la vida, voy a hacer locuras. Este, bueno, estás en nivel uno, pero para que la gente no diga que soy aburrido, para que yo encaje en mi grupo de amigos, para que yo encaje en lo que piensan los demás. Bueno, estás en nivel uno, es un miedo a desencajar, estás en nivel uno. O sea, tu amor todavía está muy condicionado. Está bien, hay un proceso. Asume ese dolor, asume esa tensión para que avances en el proceso. Ujú. Nivel 2 te lo quieres ganar. Nivel 3 te das cuenta que no, tú vales. Aunque nadie más te valore, tú vales. Aunque nadie más se dé cuenta, tú tienes una dignidad. Tú tienes un valor. Tú tienes, tú tienes una dignidad que eres libre. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, te das cuenta de tu propio valor. Digan lo que digan, te pidan lo que te pidan o tú hagas lo que hagas. Entonces tú ya empiezas a decidir por ti mismo de proteger esa identidad. ¿Me Me explico? gusta. El nivel 3 es donde tú ya no haces las cosas o no me voy a ir con prostitutas o no voy a ir a hacer esto. No porque no se puede, sino porque tú te das cuenta de tu valor y tú dices, yo valgo más que esto. Que eso. Que ahí viene como la autonomía, ¿no? O sea, en este nivel 3 es yo decido hacer esto por convicción propia. Me imaginaba ahorita en la vida de Jesús que, bueno, o sea, ahorita vas a seguir en el nivel 4 pero también me encaja perfectamente en el nivel 3 en cuanto a que era juzgado, etiquetado, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy, ¿no? O sea, con una certeza, con una serenidad, con una firmeza todo el tiempo. Entonces, pues así es, a imagen, o sea, es como pues sí, por eso nosotros aquí en este mundo tenemos su vida como un ejemplo para ir subiendo estos niveles, ¿no? Así Y es. también creo que también, o sea, creo que la vida de pronto te tiene en el nivel uno 2 y 3 ya vamos ahorita al 4 pero la idea siempre es tratar como de seguir avanzando, aunque de pronto tengas tus caíditas y que remontes, ¿no? O sea, no quedarnos Claro. en un nivel uno, si yo me doy cuenta que, sí, híjole, estoy en el nivel uno, no importa, pero o sea, puedes ir al 2, puedes ir al 3, vamos al 4, y si vuelves a caer, te vuelves a levantar. Sí, también como hay aspectos de la vida que tú dices, bueno, o sea, en este aspecto todavía sigo en nivel uno, en este aspecto quizás ya he Sí, llegado a un nivel 3, pero, o sea,
no es tan sencillo como un jueguito de Super Nintendo o de PlayStation. Ay, ¿Cuántas estrellitas ojalá. tengo que colectar para La pasar al edad. nivel 3? Sí, yo que era Super- buenísima, pero yo me su- quedé su- en el Nintendo. Atari. Ya ni se usa. Y el Atari. Tetris. O sea, iba a decir No, Valeria, ¿qué es ¿qué eso? es eso? Dice que ¿de qué están No, 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 hablando? no, no. A ver, Bueno, vamos al nivel 4. Nivel vamos al 4. mes. Yo ya, mira, apuntando todos los niveles a ver en cuál estoy. Si llego si me detecto en el uno, no me corren, no me vayan a correr. Afuera. Fuera, Aquí. este no es para ti, aquí puro nivel 3 para No, arriba. Adriana, aquí, mira, incondicionalmente te recibimos y te Gracias. aceptamos. Ustedes me quieren con el amor del Ah, Padre. así es. Y yo no sé ni en qué nivel estoy yo, así que Ok. está bien. Bueno, el nivel 4 es la libertad plena, la libertad máxima del don de ti mismo. Esa libertad máxima de que tú piensen lo que piensen, digan lo que piensen, digan lo que digan. Tú encuentras tu alegría en donarte. Es decir, ya no estás buscando satisfacer esas necesidades que me faltan. Ya no estás buscando esta carencia. Ya mi amor no es desde para que me supla, para que me rellenen este hueco, para que me supla esta carencia. O sea, dejas de ser más egocéntrico y tu amor empieza a ser un amor más puro porque es hacia afuera, es dar. Para dar tienes que saberte amado primero, tienes que saber tu valor, tienes que saberte don, tienes que saberte que tú tienes mucho que dar porque eres hijo, porque estás lleno del Espíritu Santo, porque estás lleno del amor de Dios. Pero sabiéndote así, es como que tu copa se desborda a rebosar porque sale. Y entonces ese es un nivel, por ejemplo, que han llegado muchos santos que tú te das cuenta, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, tú lo veías y, o sea, esa mujer era impresionante como daba, y la sonrisa. Y después nos dimos cuenta, después de que se murió por muchos años, que muchos años lo que ella sentía en su interior era una gran oscuridad. Es decir, no es que sentía maripositas en el estómago y qué bonito, porque, ay, qué lindo. No, o sea, más bien no sentía nada, sentía ese vacío, esa oscuridad, pero desde la certeza de la fe, ella se podía donar a sí misma porque estaba donando a Dios, estaba dándose en Dios. Entonces no era una búsqueda de sí misma, era un amor que es total donación. Otro ejemplo, Juan Pablo II, o sea, nuestro gran santo, patrón que nos enseña y Sí. maestro de teología del cuerpo, Juan Pablo II, Valeria, Adriana, yo lo pude ver como 3 o 4 veces, pero una vez lo vi a los ojos. Valeria dice, yo no había nacido. ¿Quién es? No, Me han contado. No lo quería decir, pero no es... una vez yo lo pude ver y mira, les cuento, estaba en Sí, Castel Gandolfo, que es la residencia de verano, ahí en Roma, o sea, está el Vaticano, y la residencia de verano de los papas está como a 45 minutos, una hora, en una montañita, se llama Castel Gandolfo, y es mucho más chiquito, y cuando lo vas a ver, abrían las puertas y es como, o sea, es como un castillito, un palacio, no sé, y entras a un patio interior, ¿no? Y entonces estás mucho más cerca. Y yo estaba esperando a ver si salía por el balcón o si salía por abajo. Pero ya era 2004, ya él estaba viejito en silla de ruedas y que sale por abajo, o sea, mucho wow. más cerca y sale por abajo y se sentía su presencia, porque esa era una persona que Sí, tú de verlo, la gente ni entendía lo que estaba diciendo, pero era verlo, o sea, verlo, tú sentías la presencia de Dios, sentías literalmente la presencia de Dios. Entonces, yo me acuerdo que no entendí nada de lo que dijo porque yo no hablaba italiano y después empezó a hablar en polaco, pero yo me acuerdo que le pegaba así a la silla con esa fuerza y al final de la audiencia todo el mundo empieza a gritar y tal. Y bueno, como yo soy alto, yo estaba como a 5 metros, la verdad estaba bien cerca. Y él sube la mirada, porque ya estaba viejito, entonces sube la mirada y empieza como a escanear así lentamente a todo el grupo. Y cuando llega a mí, o sea, yo sentí, Mentira, no, me no, yo muero. sentí, me vio a los ojos y esa mirada, o sea,
que habrá sido un segundo, o sea, yo no sé cuánto tiempo fue, probablemente fue muy corto, pero yo lo sentí como si fuera larguísimo, porque a mí me impactó ver esa mirada que sentí como que me leyó el alma, o sea, es una mirada que sientes que te penetra, Traspasa. ¿no? Que Ujú. traspasa. Traspasa una mirada del alma, ¿no? O sea, deja de ser Es humana, pues. exacto. Era Dios viéndome, o sea, Uf. a través de él, de sus ojos. Entonces, yo sentí, o sea, porque es como reflexionado mucho sobre esta experiencia, y si le tuviera que poner palabras, yo Ujú. diría que yo sentí como que si alguien me conociera Mm. mejor que yo mismo y que pudiera ver como el fondo de mi alma, de mi corazón, y sentí una afirmación, una profunda afirmación, es decir, como que una mirada que me dice, tú puedes. Wow. Eso Y es lo una que yo mirada sentí. amorosa, amorosa, me imagino que te sentiste muy amado, ¿no? Me sentí muy amado, pero me sentí, o sea, me sentí afirmado, como que Afirmado. yo me sentí eso, Andrés, tú puedes. Y yo, bueno, tú puedes que no sé. Yo no sé ni tú puedes Y ¿Qué que edad, no puedo, sé. y puedo, qué, padre. qué edad tenías, No, padre? yo tenía 19 añitos, 19 añitos. Wow. Ay, Hace nada, hace un chiquito. rato. Hace Ayer. mucho, no, no, Hace tiempo sacamos ya. cuentas, ya hace tiempo. Pero yo todavía no estaba pensando así en el sacerdocio como una posibilidad, o sea, sí lo tenía en la mente, pero Pero era no la algo que certeza, no la certeza, no, ¿no? no la certeza y más bien era algo que me había como olvidado un poco, o sea, Sí. entonces yo, o sea, era como fue esa afirmación de tú puedes. Y no es necesariamente tú puedes eso, y no fue tú puedes ser sacerdote, no, era Mm. simplemente tú puedes lo que sea que Dios te esté Bueno, llamando, ¿entiendes? bonito. Sí. Tu persona puedes. Entonces, cuando sentimos esa mirada de Dios Padre, que es ese amor que te afirma Mm. en tu personalidad, en tu ser, en tu bondad, te afirma en que tú sí puedes, te afirma en que tú sí puedes amar, te afirma en que tú sí puedes vivir la vida, sí tienes la gracia de Dios, sí puedes, sí tienes lo que se necesita para lo que sea que Dios te esté llamando, eso te libera. Eso te libera y te permite lanzarte a posibilidades que tú antes no te atrevías o no considerabas como una posibilidad real para tu vida, pero cuando alguien te cree en ti, te ve con esa mirada de afirmación, es que afirmación es la palabra, de confianza, de bondad y como que te transmite esa seguridad, eso te permite a ti donarte de una manera libre y generosa, es decir, no egoísta, no pensando en ti mismo, no es solo para satisfacer una necesidad, sino que Dios llena tus necesidades y Dios a través de miradas como esta te sana y entonces te permite donarte con ese amor de Juan Pablo II que una mirada te cambia, porque te estás donando constantemente, porque es un dar, dar, dar y lo expresas en tu cuerpo. Y por eso es tan importante la teología del cuerpo, porque nos dice que a través del cuerpo hace visible lo invisible. Es decir, el cuerpo hace visible tu alma, Mm. los gestos, la mirada, los gestos sencillos de amor, una sonrisa, una caricia. Tú puedes expresar todo ese amor de Dios a través de tu cuerpo. Pero cuando todavía estás buscando el amor, se vuelve un agarrar, se vuelve un hacia ti y se vuelve un poco violento a veces, ¿no? Porque es más egoísta. Pero es el proceso de ir desde la esclavitud a ser hijo. Es el proceso de ir desde el miedo a la libertad. Es el proceso del egoísmo a la generosidad. Es el proceso de centrarme en mí, a donarme totalmente a los demás y de encontrar mi felicidad en esa donación que genera una comunión en la familia, en la iglesia. Y vamos a ver cómo el matrimonio, cómo el celibato son Sí. maneras de vivir realmente ese proceso sanador que te redime. Porque al final del cabo yo creo que la redención es que lo que te quitó el pecado te quita algo que te pertenece. O sea, la gracia de Dios, nosotros estamos hechos para vivir con la gracia de Dios, en la gracia de Dios. El ser humano sin la gracia de Dios le falta algo. Entonces sientes que te falta. En la redención es que Dios te devuelve eso que te falta.
te lo devuelve y te lleva incluso más allá, más arriba de lo que originalmente te quitaron con el pecado. Nada más que decir. Ya, nos vamos. ¿No? Está dicho todo, ¿no? Es que qué bonito, ¿no? O sea, al final del día es llegar a este cuarto. ¿Se podrá de pronto experimentarte en el cuarto nivel de libertad, de plenitud, de donación, ¿no? Donde estás muy, de verdad estás así como muy, pues enfocado en eso, ¿no? En percibirte un regalo y donar ese regalo o dar ese regalo a los demás y luego de pronto, vámonos para abajo. O sea, sí estamos como así de tan Yo creo vulnerables. que, o sea, es decir, yo creo que hay subes y bajas, pero sí hay una cierta estabilidad en que tú vas creciendo de una manera estable. Y lo que la esperanza que nos quiere dar la teología del cuerpo es decir, no, sí se puede crecer hasta un punto que tú ya no vuelves para atrás. Mm. Wow. Que Sí te se puede, mantengas, ¿no? Que sí te se puede. mantengas. Es decir, miren, un ejemplo tonto, pero ayer me invitaron a un partido de fútbol, por eso me duele hoy todas las rodillas y todo. Pero, pero yo llevaba años que no jugaba. Me invitó uno de ahí de la parroquia. Me la pasé buenísimo, buenísimo. Pero me la pasaban y nada, no fue gol. Y entonces pasó por al lado, cabeza y salía. Es decir, intenté por lo menos 10 veces que me la pasaron y no metí gol. Y se siente mal porque, o sea, te la están pasando. Y es como que no, así como que justo, justo. Pero yo pensé, esta es mi oportunidad para no rendirme y seguir intentando. Y Eso. seguir intentando. Y reírme y reírme. Y dije, voy a hacer récord Claro. Guinness, voy a romper récord Guinness de no meter gol, de fallarlos. Y seguir intentando. Bueno, cuando metí el gol, eso fue una celebración, todo el equipo celebrando, porque iba finalmente, ¿no? El gol. Entonces, yo creo que de eso se trata. Uno a veces tiene que seguir intentando y sientes que vuelves y vuelves y vuelves. Pero llega el momento en que sí metes el gol y llega el momento en que sí superas cosas, superas vicios, superas estados de vida y esa transformación es posible. O sea, es real en Dios, es real en Cristo. Y sí se puede, con la gracia de Dios, con el esfuerzo, sí se puede ir dejando que Cristo realmente vaya transformando tu corazón. No solamente así de mentiras, sino que hay una transformación real. Real y con certeza de, de inamovible, ¿no? O sea, de que se queda ahí y no Así te, es. sí, pues qué Yo bonito, esa es la Vamos poco esperanza a poco, también. pero vamos, ¿sí? Ujú. quería decir algo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, 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 Ahí sí. está. Quería decir algo que justo ahorita que hablábamos esto de pasar de niveles y si en algún momento cuántas estrellitas se necesitan para pasar al siguiente nivel. Lo que pensaba es que muchas veces el nivel en el que estamos depende de la percepción que tenemos del padre al que vamos. Porque, por ejemplo, si pensamos que el padre me ama, o bueno, sí, tal vez me ama un poco, pero también es un poco como, o sea, me va a ir bien si me porto bien. Entonces ahí estamos como en ese nivel 2, ¿no? Ujú, Pero si en verdad yo tengo la certeza de que el Padre me ama incondicionalmente, que se deshace de amor por mí y que Él está a cargo de mi felicidad, que sabe lo que me va a hacer feliz y que lo sabe mejor que yo y que Él en serio tiene un plan, entonces permanezco permanentemente en el nivel 4 aunque hayan cosas que me quieran bajar al uno o al 2 pero Ujú. a mí, y lo digo porque también me pasa a mí, que estás como, sí, porque, o sea, estás en tu full confianza, full como a casa del padre, con todo, y de pronto pasa algo que justo te hace como tambalear esa, o sea, esa imagen de Dios que tú crees que estás convencida, pero viene justo el demonio como con, ¿estás segura que no te quieres hacer cargo tú del plan? Porque parece que como que se está olvidando un poco, o no sé, o sea, claro, y inmediatamente como que te hace tambalear en ese nivel en el que estás, ¿no? ujú. Porque la imagen del padre se distorsiona y ahí es cuando yo personalmente tengo que hacer el ejercicio consciente de volver a la imagen del padre que es la verdad y tengo que justo de como descansar en esa, no, o sea, yo estoy segura de esto, esta es la verdad, como el padre es bueno, el padre me ama, él sabe más que yo, él tiene un plan. Él sabe lo que me va a hacer feliz más de lo que yo puedo saber lo que me va a hacer feliz y yo no quiero caer en esa tentación de hacerme cargo yo o buscar mi propia felicidad. em,
que ahí justo es cuando como que se va desarmando lo que construye uno con Cristo. Entonces, eso, como que siento que depende mucho de esa verdad, esa percepción que tenemos del Padre, ¿no? 100%. Y parte del proceso es eso, que se va purificando nuestra imagen del Padre, ¿no? Exacto. En la nivel uno, el Padre es un policía que no te permite hacer nada. En el nivel Ujú, 2 es un jefe de trabajo que si tú trabajas, pero toda esa es ujú. mentira, pero está en tu cabeza. Entonces, a medida que te vas dando cuenta que es mentira, también vas avanzando de nivel, ¿no? En el nivel 3 ya te das cuenta, oye, yo soy hijo del Padre y el Padre es omnipotente, es rey, yo tengo una dignidad real de príncipe, de princesa, lo que sea, o sea, te das cuenta de tu valor. Y en el nivel 4 es, el Padre es totalmente generoso, yo también soy generoso como el Padre. Mm, Y entras en esa comunión de amor que nunca se acaba. Efectivamente, se va cambiando la imagen del Padre y se va Sí. cambiando tu propia percepción de ti mismo. exacto. A ver, Y el ¿cómo era padre policía el uno? ¿El dos qué era? Jefe, jefe. patrón, Un jefe, un jefe del patrón. trabajo. ¿El tres? El, Era... el 3 No, ya empieza a ser como bueno, un Ya empieza a rey, ser como un rey y el cuarto es, o sea, ese mismo rey, pero el rey generoso que se da, claro. y todo maravilloso, pues en el máximo nivel. sí, y al ir cambiando la imagen de ti mismo vas perdiendo los miedos que te Mm. permiten donarte. Porque, por ejemplo, vamos a poner en el nivel 2 que es, si yo hago esto, me lo gano. ¿Qué pasa cuando no lo haces? Eso es Sí, un drama. Tú sí, contigo mismo, ¿no? Te empiezas a culpar, pero ¿cómo es posible que caí en esto y otra vez y este pecado y yo y tal y ya? Y entonces te quedas ahí, pero espérate, ¿por qué te estás jugando tan duro si Dios no te juzga así? ¿Entiendes? Pero es uno mismo, pero cuando te das cuenta, espérate, Dios no me juzga así, ok, yo no me tengo que jugar, voy a ser más compasivo. El nivel 3 es un padre compasivo, misericordioso, y entonces yo empiezo a tener misericordia conmigo mismo y por lo tanto empiezo a tener misericordia con los Exacto. demás también. Y el nivel 4 es ese padre que se da, que es ese amor incondicional, entonces yo empiezo a recibir ese amor incondicional y por lo tanto lo puedo dar ese amor incondicional también porque estoy seguro que el Padre me ama, pase lo que pase, entonces yo también tengo esa libertad de entregarme porque pase lo que pase, recibe mi amor o no lo reciban, no me importa, a mí el Padre me ama y eso me basta, eso es todo para mí. Bueno, y una última pregunta, porque yo pienso que alguien puede estar escuchando todo esto y está como, wow, sí, ya todo tiene sentido, pero ¿cómo hago para conocer al padre? O sea, ya, súper bien, como que cambiar mi percepción del padre y tal, pero ¿y ahora qué hago? Ujú. O sea, ¿dónde se lee? Sí, ¿Cómo se no, aprende? es una buenísima pregunta porque, pues, si no conocemos al Padre de verdad, nos quedamos en En nuestra la mentira, teoría. ¿no? No, y nos quedamos también en la mentira Ujú, que creemos de nosotros mismos, ¿verdad? en la Esas mentiras percepción que... que tenga del padre, si lo veo como un patrón o como un Ujú, policía o como un, ¿no? sí, También. y exacto, y de uno Ujú. mismo. Te ves como un esclavo, te ves como un trabajador, y no, tú eres hijo de Dios, tú tienes una dignidad infinita, porque tienes esa dignidad que te da Dios. La primera cosa es la oración, y la oración no es simplemente, o sea, ok, hay esta oración de um, vocal, que como el rosario, como el Padre Nuestro, la de Rosario, María. son buenas porque nos ponen las palabras que nos ayudan a meditar, a ver cómo es. Pero hay en la oración que más me ayuda a ir a cambiar esta manera de pensar es la meditación. O sea, tomarme un tiempo, ¿verdad? Yo creo que por la mañana es lo mejor, también pudiera ser por la tarde, pero por la mañana antes del día es lo mejor, donde yo puedo ir reflexionando sobre lo que me revela la Sagrada Escritura sobre el Padre, lo que me ha revelado Jesucristo, que es la imagen perfecta del Padre. Entonces, por ejemplo, el Sermón de la Montaña en Mateo 5, agarrarlo y meditar el Sermón de la Montaña. Y me pongo todas las mañanas 10 minutos, lo que puedan, si sean 5 minutos, si pueden Mm, 15 minutos, me pongo a leer con fe lo que me dice y me pongo a pensar, así es como yo veo a Dios realmente, ¿no? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Cómo lo que yo estoy leyendo reta mi percepción de Dios?
y quizás al inicio es un más pensar, reflexionar. A medida que va progresando la oración, se va volviendo más contemplativa, que es como lo que hicimos al inicio, fue esa contemplación, que yo Ujú. me voy sintiendo que estoy en la escena, que estoy en el lugar, y voy dejando que sienta esa experiencia que el Espíritu Santo. La segunda cosa que yo creo que hay que hacer para ir purificando nuestra imagen del Padre es encontrar una comunidad que me sepa recibir y amar por quien yo soy. Esto es difícil, ¿verdad? Porque, bueno, a veces uno no la tiene o a veces uno no la tiene hasta tal grado, pero simplemente la oración, es decir, nosotros también necesitamos un contacto humano, porque somos humanos, que refleje ese amor de Dios. Hay momentos en la vida en que uno no puede tener quizás ese contacto humano. Ahí hay que afianzarse más en la oración y esperar que me llegue ese momento de sentirme amado incondicionalmente, de ver a alguien que me reciba, que me valore por quien yo soy, que me permita ser yo mismo, que me permita, o sea, que me sienta con ese amor incondicional, porque eso sana. O sea, eso me va revelando el Padre. Por ejemplo, este encuentro que yo tuve con Juan Pablo II, ahí fue una pequeña revelación del amor del Padre, aunque hayan sido un segundo, 2 segundos, lo que sea. Pero encontrarte con esas personas que te miran con esa mirada de compasión, de amor, de afirmación, de misericordia, y mejor todavía, ser parte de una comunidad que te recibe así, que te valora, que, que, que te quiere no porque tú des algo, no porque tú trabajes algo, sino simplemente por quien tú eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus fuerzas, con tus debilidades, así como tú eres. Cuando tú vas recibiendo eso, se te va cambiando la vida. Y un poco el matrimonio es ese Sí, camino también de redención. Pero bueno, antes del matrimonio hay otras comunidades, la familia o un grupo de amigos, o quizás un grupo en la iglesia. Buscar esa comunidad, esas personas que que no te aplasten, sino que te eleven, que te afirmen, que te hagan, o sea, que te den seguridad, que te den libertad, que te muestren cariño. No porque tú les vas a dar algo, sino simplemente porque tú eres, porque ya tu presencia es un don, es un regalo. Yo creo que esas dos cosas son las más importantes para ir oración y purificando. comunidad. Ok, Y Y por quería... último, ajá, sí. No, no, padre, habla, habla, habla. bueno, por último, que sí, yo esto sí lo quiero decir, lo quiero decir, lo quiero decir. ¿Qué horas son? Ya vamos a tener que terminar porque yo después aquí tengo actividad. Em, Está es ocupadísimo. que, es que el dolor que genera esa tensión interna, yo tengo que llevarlo a la oración. Es decir, cuando yo me siento esa contradicción interior de que tengo unos deseos que se contradicen, por un lado quiero esto, por otro lado quiero otra cosa. O por ejemplo, cuando yo todavía no he tomado esa decisión de volver a la casa del Padre porque no quiero dejar esto. O sea, primero aceptar eso con sinceridad y con autenticidad. Mira, aquí estoy, esta es mi realidad. No te juzgue, el Padre no te juzgue, no te juzgues. Acéptate como, o sea, acéptate donde estás, siente ese dolor, esa tensión y llévalo a la oración porque ahí es que Dios te va a sanar. Y tienes que aguantar esa tensión, es decir, no lo quieras evadir, sino que es a través de ese dolor que Dios te sana. Y quizás esto suena un poco raro, pero bueno, lo voy a decir porque pues es verdad y con la experiencia se van a dar cuenta que es verdad. San Pablo lo pone así en Romanos capítulo 8, versículo 20, dice, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán
liberados nuestros cuerpos. Entonces, y más adelante dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gemidos. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Entonces, llevando esos gemidos a la oración, dejando que el Espíritu Santo sea el que pida a Dios que nos devuelva esa dignidad de hijos que nos falta, Dios se encarga del proceso y te va llevando a esa libertad de los hijos de Dios que te permite donarte con amor, con generosidad, para entrar en la comunión que te llena y que te hace vivir una vida plena. Amén. Bueno, vamos a cortar porque solamente porque el padre se tiene que ir, porque si no aquí podríamos seguir, pero simplemente cerrar diciendo que, o sea, que de repente el ejercicio después de que terminen de escuchar esto es ir, entrar en ese momento de oración y también pedirle a Dios como, o sea, yo te quiero conocer como el padre verdadero, bueno, amoroso y quiero conocer cómo me amas. Y porque, como decíamos al principio, es una gracia y también pedirle que nos muestre el camino para llegar a esa verdad, para vivir en esa plenitud y que no se desanimen si es que se va haciendo largo, si es que hay caídas, si es que van descubriendo cosas ustedes, si va doliendo, porque justo ese es el camino, pero Dios hace lo que promete y si Él nos ha llamado a eso, nos va a llevar ahí también. Así que Amén. en ese camino estamos todos. Así que bueno, nada, eso ha sido este cuarto episodio, ha sido un gusto. Gracias por llegar hasta el final, si llegaron, si no llegaron, lleguen y no se No olviden de llegaron, avísenle compartir. avísenle a Exacto. los que no Avísenle a llegaron. los que no llegaron. Y nada, nos vemos en el siguiente donde vamos a hablar, no sé de qué hablaremos, pero lo averiguaremos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Adiós, adiós. Gracias. Bye Nos vemos. bye. Hasta luego.